En la vida, a veces ocurren situaciones difíciles y trágicas. En esos momentos, las personas pueden caer en la desesperación y sentir que ya no pueden seguir luchando. Pero en ocasiones, basta con contar la historia de alguien que logró superar un obstáculo que parecía absolutamente imposible para encender una chispa de esperanza y hacer que esa persona siga adelante. Entre esas historias, hay ejemplos que muestran cómo mantener el espíritu inquebrantable, actuar con heroísmo y aferrarse a la vida, incluso en las circunstancias más impensables. Uno de los relatos más representativos es el del accidente del avión uruguayo Fairchild FH-227D. Hola a todos, pero no nos adelantemos al final. Esta historia está llena de sucesos tan escalofriantes que te pondrán los pelos de punta. Esto es Pangea. Vamos a contarlo paso a paso. El accidente aéreo. El 13 de octubre de 1972, el avión de pasajeros uruguayo Fairchild FH-227D realizaba un vuelo normal sobre las altas cumbres de los Andes. Esta aeronave turbohélice de capacidad media fue fabricada entre 1960 y 1970 por la empresa estadounidense Fairchild Hiller. El avión fue diseñado para cubrir rutas de corto y mediano alcance de hasta 2.100 kilómetros, transportando un máximo de 56 pasajeros. Ese día, a bordo iban solamente 45 personas, 5 tripulantes y 40 pasajeros en un vuelo charter desde Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago, Chile. La aeronave había sido alquilada a la Fuerza Aérea Uruguaya, y el objetivo del viaje era trasladar al equipo de rugby uruguayo All Christians Club para disputar un partido amistoso con el All Boys Club de Santiago, programado para el 14 de octubre. Acompañando al equipo de 19 jugadores, viajaban también familiares y amigos, sumando un total de 21 acompañantes. En los vuelos comerciales, la tripulación suele estar compuesta por 2 o 3 personas, pero en este caso eran 5 militares, encabezados por el comandante Julio César Ferradas. A diferencia de los pilotos civiles, los pilotos militares no suelen tener tantas horas de vuelo, lo que hace pensar que no contaban con suficiente entrenamiento para lidiar con situaciones complejas. De no ser así, no se explicaría por qué, mientras volaban sobre los Andes cubiertos por un denso manto de nubes, la tripulación informó al control aéreo de Santiago una posición incorrecta. Según el reporte de los tripulantes, el avión ya había cruzado las montañas y se encontraba cerca del aeropuerto de destino. Sin embargo, al iniciar el descenso por orden del controlador y salir de las nubes, los pilotos se encontraron no con una pista de aterrizaje, sino con un pico montañoso imponente justo frente a ellos, desatando el pánico. El piloto tiró con fuerza del control para elevar el avión. Por un instante pareció que lograrían sobrevolar la montaña, pero ese por un instante no fue suficiente para la cola del avión, que rozó una roca en el último segundo y se desprendió de inmediato. El avión, ya sin el estabilizador trasero, siguió volando paralelo al suelo durante un breve tiempo, hasta que primero el ala derecha y luego la izquierda chocaron contra las rocas y también se desprendieron. El fuselaje se quedó sin alas. Se precipitó a una velocidad de 350 kilómetros por hora sobre la nieve y se deslizó cerca de 1 kilómetro por la pendiente. Al parecer, gracias a ese deslizamiento, los restos del avión y las personas atrapadas dentro lograron evitar una destrucción total y una muerte segura. La primera semana tras el accidente. Esta historia bien pudo haber terminado aquí. Normalmente, en un accidente aéreo de este tipo no hay sobrevivientes. Pero en este caso, milagrosamente, 33 personas lograron sobrevivir al impacto. Al menos al principio, los que salieron con vida pensaron que habían tenido suerte. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que estaban completamente equivocados. La cosecha de almas por parte de la muerte no había hecho más que comenzar.
De los 5 tripulantes, solo el copiloto y el mecánico de vuelo sobrevivieron al accidente, pero el copiloto falleció al segundo día. Por desgracia, quedó atrapado entre los restos de la cabina de mando, y entre lágrimas suplicó que le pegaran un tiro para acabar con su sufrimiento, pero nadie fue capaz de tomar tal decisión. Muy pronto, muchos comenzaron a pensar que morir sin dolor sería lo mejor. 12 personas murieron en las primeras horas tras el accidente, y para la mañana siguiente ya habían fallecido 5 más. La situación era desesperante. El único refugio contra el viento y el frío era el fuselaje del avión, y por la noche las temperaturas descendían hasta los -30 grados Celsius. Además, como era primavera en el hemisferio sur, nadie llevaba ropa de abrigo, todos estaban vestidos con ropa ligera. Y a eso se sumaba la falta de oxígeno por la altitud. Los sobrevivientes creían estar a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero si hubieran sabido que en realidad estaban a 3.600 metros, probablemente habrían perdido aún más la esperanza. Aún así, parecía imposible que la situación pudiera empeorar más. Otro motivo por el que todo se sentía tan desesperanzador era que, incluso racionado al máximo, las provisiones apenas alcanzaban para una semana. ¿Cuánto tiempo podrían resistir con unas pocas tabletas de chocolate, un poco de vino y algunas galletas? Por supuesto, la falta de medicamentos era otro problema crítico. En esas condiciones, cualquier herida o enfermedad podía resultar mortal. En busca de alimento. Aún con vida, pero exhaustos y hambrientos, los sobrevivientes se enfrentaron a un dilema. Debían decidir entre morir de hambre o cruzar una línea moral que en circunstancias normales jamás habrían cruzado, todo para seguir con vida. La realidad era que el único alimento que les quedaba eran los cuerpos congelados de sus compañeros fallecidos. Con el tiempo, los sobrevivientes comprendieron que no tenían otra opción. Todo comenzó cuando algunos moribundos pidieron, antes de exhalar su último aliento, que sus cuerpos fueran utilizados para quienes siguieran vivos. Y entonces los sobrevivientes recordaron las palabras del Evangelio que se citan en la comunión: «Beban de mi sangre y coman de mi carne». Después de reflexionar profundamente y luchar consigo mismos, todos llegaron inevitablemente a la misma conclusión. Pensaron que los fallecidos estaban ayudando a los demás a sobrevivir al sacrificar sus propios cuerpos. Por supuesto, tomar una decisión así fue extremadamente difícil, pero gracias a ese paso lograron resistir durante tanto tiempo. Además, es importante mencionar que para los uruguayos aceptar el canibalismo fue una decisión aún más aterradora. Todos ellos eran creyentes y consideraban que consumir carne humana era un pecado terrible. Y lo que hacía su situación todavía más dolorosa era que las personas que ahora servían como alimento habían sido sus amigos y familiares. Pero el hambre pudo más, y exhaustos, finalmente aceptaron recurrir al canibalismo para sobrevivir. El 29 de octubre, es decir, 2 semanas después del accidente aéreo, ocurrió una avalancha. En ese momento, 28 personas se encontraban dentro del fuselaje que servía como refugio, pero la avalancha lo cubrió por completo hasta el techo. Tras un esfuerzo enorme, lograron cavar un túnel y salir al exterior 3 días después. Según Nando Parrado, miembro del equipo de rugby, la avalancha se llevó la vida de 8 personas, pero al mismo tiempo dio a los demás una nueva oportunidad de sobrevivir. El camino hacia la salvación. Sin embargo, nadie sabía cuánto tiempo más tendrían que resistir. Al principio, los sobrevivientes esperaban que el rescate llegara en 2 o 3 días, y luego depositaron sus esperanzas en la semana siguiente. Pero cuando escucharon por la radio que la búsqueda había sido cancelada, comprendieron que solo podían contar con ellos mismos. En otras palabras, tendrían que escapar por su propia cuenta de aquella prisión de hielo. Había 2 posibles rutas de salida, una hacia el oeste y otra hacia el este.
Los jóvenes jugadores de rugby, al escuchar las conversaciones de los pilotos antes del accidente, asumieron que el avión ya había cruzado la parte principal de los Andes de este a oeste. Por lo tanto, para salir de las montañas lo más rápido posible, debían dirigirse hacia el oeste. El primer intento terminó en fracaso. 3 valientes jóvenes estuvieron a punto de morir congelados durante la noche. Pero por suerte, encontraron en el camino la sección de la cola del avión, y dentro de ella había un poco de comida y baterías. Intentaron conectar esas baterías al sistema de radio del avión, pero el equipo requería una antena externa y otras piezas de conexión, así que lamentablemente no funcionó. Aún así, los jóvenes no estaban dispuestos a rendirse. Fue entonces cuando se decidió quiénes formarían el núcleo de la expedición. Finalmente se conformó un grupo de 3 personas que intentaría una vez más cruzar los Andes. El 12 de diciembre terminaron de fabricar un saco de dormir para 3, y ese mismo día emprendieron la marcha. Sabían muy bien que sin un saco de dormir no soportarían las temperaturas nocturnas. Cuando alcanzaron la primera cumbre a 4.600 metros de altitud, lo que vieron fue una interminable cadena de montañas, sin el menor rastro de presencia humana. Ante una visión así, probablemente el 99% de las personas habría perdido la esperanza y abandonado la idea de continuar. Pero la determinación de Parrado, Canessa y Visintín no se quebró. Para ahorrar provisiones, Visintín regresó al campamento, se montó sobre una plancha del fuselaje y se deslizó cuesta abajo por la nieve, recorriendo en aproximadamente 1 hora lo que les había llevado 3 días superar. Parrado y Canessa continuaron el viaje los 2 solos. Y una vez más, la suerte estuvo de su lado. Canessa vio una extraña franja oscura en la distancia y pensó que podría ser una carretera, pero en lugar de dirigirse directamente hacia ella, eligieron avanzar por una pendiente más suave. Y en efecto, allí había una carretera. Sin embargo, para llegar a ella, debían cruzar un cañón casi vertical que los 2 jóvenes agotados como estaban, no habrían podido superar. Parrado y Canessa recorrieron unos 55 kilómetros por la cordillera en un total de 10 días. En los últimos días de la travesía, se toparon con un pequeño arroyo, en cuyas orillas crecían hierbas delgadas y frágiles. Hambrientos, comenzaron a devorar aquellas hojas con enorme entusiasmo, pero más tarde pagarían las consecuencias. Canessa contrajo una fuerte disentería, y durante los 2 últimos días, Parrado tuvo que cargarlo en brazos mientras avanzaban. Pero lo más importante fue que el 21 de diciembre por fin se encontraron con un ser humano, un pastor chileno que notificó de inmediato a las autoridades. Esa fue su auténtica salvación. El 22 de diciembre, los sobrevivientes que aún resistían se reunían alrededor de los restos del fuselaje cuando 2 helicópteros de rescate empezaron a sobrevolarlos. Sin embargo, el mal tiempo impidió el aterrizaje y la operación se pospuso 2 días. Finalmente, al día siguiente, los 16 sobrevivientes fueron reunidos en un hospital de Santiago. El 28 de diciembre se celebró una rueda de prensa en la que los supervivientes relataron los increíbles 72 días que habían pasado al borde de la vida y la muerte. Para entonces, los periodistas ya habían notado ciertos puntos sospechosos en sus declaraciones. En realidad, los sobrevivientes habían pactado ocultar el hecho de que recurrieron al canibalismo, inventando una historia según la cual habían encontrado plantas comestibles bajo la nieve. Pero la verdad salió a la luz por sí sola. El 23 de diciembre, unos montañistas que llegaron al lugar del accidente al mismo tiempo que los helicópteros, encontraron restos parcialmente consumidos de los cuerpos. La fotografía de una mano humana mordida se difundió de inmediato en los medios. Hubo quienes consideraron héroes a los rescatados, mientras que otros afirmaron que habían caído de héroes a caníbales. Tal como los propios sobrevivientes habían debatido antes sobre el dilema ético del canibalismo para sobrevivir, ahora la sociedad entera discutía lo mismo.
El punto central era si los sobrevivientes tenían o no el derecho moral de actuar como lo hicieron ante una situación tan desesperada. El debate terminó gracias a varias declaraciones de representantes oficiales de la Iglesia e incluso del propio Papa Pablo VI. En esencia, afirmaban que en este caso particular no consideraba el canibalismo un pecado en el sentido habitual, porque no fue un acto de violencia ni de asesinato, sino la única forma posible de preservar la vida. El 13 de octubre de 2007, 35 años después de la tragedia, se celebró un partido de rugby entre el equipo uruguayo All Christians Club y la selección chilena en el Estadio Centenario de Montevideo. El saque inicial lo realizó Sergio Catalán. Él era el pastor que 71 días después del accidente del Fairchild FH-227D se encontró con los dos jugadores del All Christians Club que descendían por las laderas de los Andes. Si te ha gustado este video, no olvides darle una valoración positiva y compartirlo con tus amigos en redes sociales. Muchas gracias por vernos. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.